Hola, qué gusto saludarles. Ya es octubre, este 2 de octubre, siendo las 6 de la tarde con 2 minutos, transmitimos completamente en vivo a través de Ultimatum MX. El tema de hoy es excelente, yo creo que a los padres les va a gustar, pero aquellos que fueron niños alguna vez, que son maestros o que están a cargo de algún peque, van a darse cuenta de algunos de los elementos que a veces interfieren en las dinámicas que tienen que ver con los berrinches, con las rabietas, con los impulsos y con la manera en que a veces manejamos estos aspectos y las repercusiones que pueden tener en una persona el solo hecho de que una situación de estas sea manejada de una forma poco asertiva. En esta tarde quisiéramos decirles que cuando hablamos de rabietas, pues nos referimos comúnmente a ese proceso de berrinche que un niño puede llegar a hacer cuando algo le disgusta, cuando le quitamos algo, cuando tienen un desacuerdo, cuando les espanta o les desagrada alguna situación. Y casi siempre los berrinches son relacionados con pues aspectos en los que se ven involucrados los niños desde una perspectiva en la que les tenemos que dar de alguna manera por su lado o satisfacerlos. Entonces entra como una lucha de poderes entre el papá que entiende o que quiere entender que no es el niño el que manda, sino que él tiene que sobreponerse y a veces un poco la imposibilidad de llevar a cabo esas cosas. Pero en esta lucha de poderes no es suficiente el que los papás se sobrepongan y que le hagan entender al niño que ellos son los que mandan. A veces los niños simplemente parecen imparables. Y entonces uno como papá tiene que evaluar a nivel social, sobre todo en las cosas que se dan en público, tengo que imponerme aquí frente a los demás y regañar a mi hijo como lo regaño en casa. Debo de cumplir sus caprichos, satisfacerlo de alguna forma para que no se salga de control esta situación y no me avergüence. ¿O qué tengo que hacer? Y acá acabo de mencionar uno de los puntos importantes sobre las rabietas. ¿Qué perspectiva le estamos dando? ¿Qué sentido, qué significado tiene para nosotros el que nuestro hijo actúe de esa manera? ¿Cómo lo interpretamos? Y papás, me gustaría tocar el tema porque a veces como padres estamos a la defensiva. Y estamos tan a la defensiva que vemos las acciones de nuestro hijo como algo que nos desafía. Que en lugar de entender que los niños a esa edad están en un momento de gran plasticidad cerebral, se están adaptando al mundo, la manifestación de sus emociones es a través del llanto, es a través de los gritos, es a través de saltar, es a través de manifestarlo con los recursos que su edad les permite tener, pensamos que nuestro hijo lo hace por molestarnos, por conseguir las cosas, porque a nivel social se ha dicho mucho que los niños manipulan y que los niños tienen la capacidad de jugar con los papás. Y entonces el papá se sumerge en una lucha de poder con su hijo para demostrarle que él tiene el mando y que no lo tiene su vástago. En este aspecto, vean, se pierde tanto que en ocasiones los papás llegan a perder la brújula de hacia dónde se lleva la crianza, porque se vuelve un toma y daca entre los hijos en los que el papá simplemente se siente anulado y se siente una anulación porque considera que no lo está haciendo bien. Y este no hacerlo bien es un síntoma que muchos de los papás pueden llegar a experimentar, sobre todo aquellos que puedan presentar algunos signos de ansiedad durante la paternidad. ¿A qué me refiero en particular? Bueno, a los papás que todo el tiempo se están cuestionando si su función paterna, si su función materna es adecuada. Hay papás que todo el tiempo se están cuestionando si son o no buenos padres.
¿Será que estoy siendo un buen padre? ¿Será que estoy siendo una buena mamá? ¿Será que estoy siendo un buen proveedor? ¿Será que me estoy involucrando con mi hijo o estoy repitiendo patrones? Este tipo de preguntas surgen en algunos procesos de ansiedad que se dan en los padres. Y entonces, uno de los obstáculos mayores es cuando tienes que corregir a tu hijo en público. Cuando tu hijo comienza a hacer un escándalo por algún juguete, por algún objeto negado, y entonces esto se vuelve un show. Y se vuelve un show a tal punto que el papá y la mamá o el matrimonio en cuestión sienten más vergüenza y están más preocupados por lo que los demás van a decir de ellos que de controlar a su hijo. A veces como papá te preocupa más lo que dirán las personas y por eso tienes una prisa por controlar a tu hijo. Y el primer tip o el primer comentario que nos gustaría hacer en esta noche es: no le tiene que preocupar el contexto, no tiene que sentir presión por los demás. Esté usted en el restaurante que esté usted en el lugar en donde se encuentre, los adultos alrededor deberían de entender que se trata de un niño con los recursos insuficientes para manifestar de forma asertiva sus emociones. Y tu papá y tu mamá, en lugar de entrar en desesperación porque lo quieres controlar, quizás te tienes que apartar un momento, hablar con tu hijo o sencillamente tratar de establecer acuerdos previos y actuar con anticipación para que este tipo de condiciones no se den de forma común. A ver, queremos venir a arreglar la rabieta cuando la cuestión sería que mi hijo no vea en la rabieta la posibilidad de obtener las cosas. Recuerden que los seres humanos funcionamos en base a condicionamientos. Algunos pueden cuestionar esto, pero hay conductas que se van reforzando. Entonces, si a mi hijo una vez le funcionó el desestabilizar una situación, entender y ver que mamá se colocó de alguna manera, papá se colocó de otra forma, consiguió los objetivos, entendió que a través del llanto puede lograr las cosas, entonces la próxima vez recurrirá a ese tipo de mecanismos. No es un secreto, el niño lo aprendió. Y si él sabe que papá o mamá están preocupados por los que están a su alrededor y por lo que dirán las personas que están con ellos, pues evidentemente el chico recurrirá a este tipo de mecanismos para hacer presión a los padres. Y estamos hablando desde niños que tienen 1 o 2 años hasta niños más grandes, que ya tienen plena conciencia de lo que pueden llegar a generar con una actitud. Los papás somos los responsables y en este caso deberíamos de tener como las actitudes para poder establecer este tipo de condiciones. Es decir, anticiparnos. Mi hijo no tiene que ver en la rabieta una opción. Pero si el obstáculo es que mi hijo está muy pequeño y digo, yo no le puedo enseñar algo de esa forma porque todavía no lo entiende, usted se está equivocando. Lo que sucede es que los seres humanos vamos adquiriendo hábitos y muchos de los hábitos son en base a observación. El tono de voz que use mamá, el tono de voz que use papá, la forma en que papá pide las cosas, la forma en que mamá las exige, la manera en que mamá se conduce, la manera en que papá se conduce con papá y cada uno de los miembros de la familia que puedan llegar a ser referencia del chico representan una influencia. Entonces, en esta influencia es cuando debemos entender un aspecto muy importante que en esta noche queremos tocar. Quizás el niño solamente está manifestando lo que le hemos enseñado con nuestras actitudes. Quizás mi hijo solo es una copia a escala de lo que soy yo. Quizás sí, es cierto, yo no me pongo a gritar en un restaurante, pero mi hijo sí me ve gritar en la casa. Y entonces mi hijo no distingue cuándo estamos en casa y cuándo estamos en la calle.
porque él va a familiarizarse con la actitud, con el comportamiento, con el tono de voz, no con el contexto. Y entonces a veces nosotros queremos controlar a nuestros hijos en un lugar externo cuando en casa les permitimos todo. Queremos poner límites frente a la sociedad, pero en casa mi hijo es un niño sin límites. Un aspecto que debemos de trabajar como padres es la congruencia. Lo que se exige en casa se exige afuera. Lo que se trabaja en casa se le comunica al maestro. Lo que el maestro nos comunica también se refuerza en casa. Porque si no, el niño es puro recibir diferentes marcos de referencia de cómo ser, de cómo comportarse, que llega un momento que la sobreinformación le hace también a su alcance entender lo que más o menos tiene que hacer. Entonces, en este sentido, la congruencia nos va a ayudar como padres a decir, a ver, lo que yo enseño en casa se tiene que replicar afuera. Porque ante la rabieta, si yo como papá quiero venir a educar a mi hijo y a ponerle límites en un restaurante, por decir un contexto, o en una fiesta, pero normalmente no se los coloco, los quiero colocar aquí porque el que se siente presionado soy yo como adulto, mi hijo no lo va a entender. De hecho, a mi hijo se le va a hacer extraño ese límite que papá le está colocando porque va a decir, bueno, ¿de cuándo acá tú me dices que esto no lo puedo hacer? Si en casa, cada que lo hago, tú cedes a las cosas que te exijo con estas conductas. Obviamente nuestros hijos no lo tejen, yo lo estoy comentando como para descifrar lo que está sucediendo. Entonces, un elemento importante en la crianza y en el manejo de las rabietas es entender que los adultos estamos más preocupados a veces por lo que van a decir otros. Dos, que somos los adultos quienes no tenemos paciencia. Somos los adultos que tenemos otras preocupaciones. A ver, a mi hijo esa situación, ese juguete, revienta en llanto porque le representa un proceso de frustración que le tengo que aprender a que quizás es la forma en que lo manifiesta. Y una vez que yo ya aprendo que mi hijo así manifiesta su frustración, es momento de enseñarle a manejar eso. Los papás también llega a un punto en el que caemos en procesos en el que pensamos que nuestros hijos no tienen que estar en ningún momento enojados, en ningún momento tristes. Creemos que lo ideal es que los niños estén felices y papás, no nos equivoquemos. Nuestros hijos tienen que aprender a experimentar todas las emociones. El enojo, la tristeza y cada una de ellas, decirles que existen, que son reales y que pueden permitirse vivirlas desde muy pequeños. Entiendo que estás enojado, entiendo que estás triste, pero el enojo no te tiene que hacer aventar tus juguetes. Entiendo que estás triste, pero necesitas comer o estás comiendo de más, en el sentido de que hay niños que a veces por procesos que comienzan a sufrir de ansiedad temprana, tienen comportamientos compulsivos en el que quieren ingerir muchos alimentos en diferentes tiempos del día y no necesariamente nutrientes. Tienen que ver a veces con cuestiones con altos contenidos de carbohidratos o golosinas y estos aspectos en los que el niño también va relacionando un poco su estado de ánimo con el sabor de las cosas. Por eso es que hablamos de este elemento de condicionamiento y que llega a ser también un aspecto que nos termina por dejar anulados y con grandes cargas de frustración cuando están ocurriendo este tipo de procesos. Nosotros como padres podemos estar más preocupados por las cosas del día a día, por un adultocentrismo que nos hace pensar que a los niños no les preocupa nada, que cuando llega el momento en que mi hijo exige o manifiesta una preocupación, nosotros actuamos ya con cierta defensividad, porque pensamos que no le debería estar preocupando nada. Y ese es el elemento que me gustaría que quedara claro en este episodio.
Los niños manifiestan de la manera que saben hacerlo en ese punto. Es papel de los adultos enseñarles, conducirlos, decirle que las emociones son normales. Somos nosotros los que a veces magnificamos un evento o un episodio que el día de mañana ya mi hijo lo ve completamente extraño y desarrolla una conducta evitativa ante la frustración que cuando llega a ella no sabe manejarla. Llega a tal punto en que nosotros podemos obstaculizar tanto la vida emocional de nuestros hijos que mi hijo no quiere sentirse de una forma. Entonces cuando se siente, se agrega esa emoción más la frustración que produce haber estado ahí. Quiero dejar muy en claro esto, porque a veces como papá nos confundimos. Mire, nosotros enseñamos a nuestros hijos que estar triste está mal, que estar enojado está mal y demás, porque incluso hacemos comentarios en el que les decimos, es que si estás enojado te ves feo, es que enojado te ves feo, ay, qué feo niño, qué fea niña, se ve fea, te ves fea enojada, te ves fea llorando. ¿Por qué? ¿Por qué enseñarles a relacionar la expresión de sus emociones con algo que les desfavorece o les tendría que avergonzar? Somos los adultos quienes terminamos enseñando estas cosas a nuestros hijos. No, mi hijo tiene que aprender que puede llorar, que puede sentirse enojado, que puede tener un proceso de rabia, puede tener incluso una pérdida de control. A ver, ¿quién en su sano juicio no lo ha tenido? Los niños no necesitan ser el premio Nobel de la paz, necesitan trabajar en el manejo de sus emociones para que el día de mañana no relacionen esas emociones con acciones que les perjudiquen. Como algunos niños que van encontrando en dañar a los animales un alivio a su frustración, o van encontrando en contenidos, en agresiones a otros, en desafíos que ponen en riesgo su vida, una manera de encontrar una reacción emocional lo suficientemente significativa para ellos. Entonces, es importante que nosotros entendamos un elemento. No les enseñemos a nuestros hijos que manifestar sus emociones está mal. No les digamos que se ven feos. No les digamos a nuestros hijos y a nuestras hijas que por llorar se van a ver mal. Si a usted le molesta que sus hijos lloren, trabájelo usted. Si a los de las demás mesas, porque en un restaurante usted se está sintiendo abrumado, les hace ruido que sus hijos lloren, bueno, el llanto no durará para siempre. Y si somos lo suficientemente sensatos, pues nos retiramos del lugar. Pero no coloco a mi hijo en una situación en la que lo acuso. Porque vean, uso el ejemplo del restaurante, porque en más de una ocasión en la práctica y en la vida misma, me ha tocado observar a los papás que culpan a los niños. Por tu culpa no salimos, por tu culpa no pasamos un buen momento, arruinaste el momento con tu llanto, arruinaste, me tienes harto, me tienes harta con tus berrinches. Siempre es lo mismo contigo y por eso nunca salimos, por eso no me gusta salir contigo. Vea todas las acusaciones, toda la descarga de frustración de una mamá o de un papá sobre un ser humano que es el último en tener la culpa de todos los procesos que le puedan llegar a pasar a la mamá. ¿Por qué lo ocupamos tanto? ¿Por qué pensamos que nuestro hijo tiene la culpa de lo que yo estoy sintiendo? Los adultos tendrían que entender que un niño va a pasar por un proceso de llanto. Los adultos tendrían que entender que los papás pueden tener ciertas adversidades al momento de controlar a su hijo. Es más, los hijos no son algo que se tenga que adiestrar, pero nos han enseñado que el modelo, el niño ideal, es el niño que está calladito, sentadito, que no hace ruido, que obedece, que nunca está en desacuerdo. Eso nos han vendido. Y muchos papás aspiran a tener esa clase de hijo.
Y siempre les digo lo mismo, acepte el hijo que tiene, no el hijo que se imaginó tener. Acepte al hijo con el temperamento que tiene, no con el temperamento que a usted le hubiera gustado que tuviera. Acepte al hijo real, no al hijo que se imaginó. Acepte al hijo como es y condúzcalo en la vida, porque usted es un marco de referencia, pero condúzcalo por las cosas que le hacen bien, no por lo que usted relaciona que en algún punto le llega a avergonzar. Los hijos son un reflejo de nuestra dinámica familiar. Entonces, la próxima vez que usted vea a un adulto preocupado por el berrinche de su hijo, usted puede ser ese agente de cambio y decirle, a ver papá, no te estreses, tranquilo, dale tiempo, dense el tiempo de hablarlo. Quizás ahorita no se va a solucionar nada. Trabájenlo una próxima vez para que tu hijo no relacione que a través de este tipo de actitudes va a conseguir las cosas. Pero relájate. ¿A cuántos papás quizás les cambiaría hasta el semblante que les dijéramos, oiga, tranquilo, no se preocupe, es normal, son niños? La gran mayoría hace caras, la gran mayoría se incomoda, la gran mayoría parece que no fue niño. Olvídense de que tengan niños, ellos no fueron niños. Y hay veces que los adultos con cierto orgullo presumen complejos de su vida infantil. Dicen, no, es que si yo hacía esto, mi mamá inmediatamente nos pegaba. Es que yo, ¿dónde vas a creer que iba a hacer esto? Porque mi papá inmediatamente nos reprimía o nos hacía. Qué triste vida. Qué triste vida si le tocó crecer así. Porque vemos con orgullo, porque pensamos que el niño ideal es el niño educadito. No, el niño feliz es el que grita, el niño que está pleno y que se siente satisfecho con su entorno, es el que salta, el que brinca, el que descubre el sonido de los juguetes, el que descubre que se siente aventar una cosa, pero el papá está a la defensiva porque piensa que todo lo que su hijo hace es contra él o contra el orden de la casa. Mamás, papás, que somos padres de niños pequeños, la casa va a estar desordenada. Podemos enseñar a nuestros hijos en el inicio y la finalización del juego a ordenarlo, pero va a estar desordenada. Porque a veces es la mamá la que acusa al niño. Es que lo hace para molestarme. No, mamá, no lo hace para molestarte. Eres tú la que te está pesando hacer ciertas cosas. Y no, papá tampoco lo hace a ti porque ya veniste y te quiere arruinar tu momento de descanso. Lo está haciendo porque te está viendo, porque le da gusto que llegues y porque espera que vas a convivir con él. Tu hijo no tiene noción de las cosas que haces. Tu hijo no sabe si tú la pasaste mal en el trabajo, si trabajas 12 horas, 8, 10 horas, qué tan frustrante puede llegar a ser tu actividad diaria. Tu hijo te espera y te espera con la emoción con la que está reaccionando en ese momento, con lo que le represente. Si tú sabes, si te espera con gusto o te espera con miedo, si te espera con agrado o te espera frustrado. Si estamos experimentando ese tipo de procesos, es momento de arreglarlo. Las rabietas las hemos magnificado mucho y todo el mundo nos dice, hay que manejarlas así, y hay TikToks y hay cuanta cosa para que terminemos reprimiendo a los chicos. Sí, una cosa es la educación emocional, una cosa es la inteligencia emocional, pero la gran mayoría de pseudotips van encaminados a que el niño se calle, sea un niño silenciado y que pueda dejar a los adultos comer a gusto. Pongámonos de acuerdo. Debemos entender que la dinámica con los hijos se modifica por su presencia en muchos casos. Van con el tiempo aprendiendo, pero eso lo tenemos que hacer en casa. No en el momento en que está ocurriendo la rabieta, es imposible. La próxima vez que usted esté frente a un proceso, quien tiene que guardar la calma es usted. En quien tiene que reinar la paciencia es usted. Usted es el adulto. Vea el tamaño, vea las manos, vea lo que hace y se va a dar cuenta que ese chico o esa chica
no tiene otros recursos. La única manera en que sabe expresar su frustración es a través del llanto. Procesos de frustración que nosotros hemos venido provocando quizás por el exceso de complacencia, por el exceso de tolerancia, por el exceso de dar, por la falta de límites o por el recurso que a veces nosotros manifestamos en nuestras propias emociones. Mi hijo lo va entendiendo, mi hijo va viendo, ok, mi papá avienta las cosas, mi papá grita, mi papá dice groserías, mi mamá azota la puerta cada que está enojada, mi mamá avienta su celular cada que no le gusta algo, mis papás se discuten y se acusan y se dicen. ¿Qué crees que tu hijo está aprendiendo? Entonces, seamos congruentes. La próxima vez que nuestro hijo esté en una situación de rabieta, pues nos preguntemos, ¿no será que es una copia de nosotros? ¿No será que es una manera en que nos está tratando de decir algo? Voy a guardar la calma, voy a llegar a un punto y hablaré con él cuando esté más tranquilo. No en el momento, papá, en el momento no vas a solucionar nada. No amenaces, no negocies. En ese momento tu hijo no va a escuchar. Tienes que hacer un esfuerzo por calmarlo. Y calmarlo tiene que ver con que respire, con que camine, con que se distraiga. Y posteriormente abordas el tema. Pero si lo quieres tú contener, agarrarlo de los brazos, golpearlo, decirle, estás cayendo en un error que complica más las cosas, que deja una huella negativa en tu hijo y que a ti te va a hacer sentir peor, porque vas a tener la frustración de que no resolviste nada y vas a tener la frustración de que le hiciste algo a tu hijo. Y esos procesos de culpabilidad en los papás, son terribles. Y lo vamos a hablar en un próximo podcast, ¿de acuerdo? Bueno, se nos ha ido el tiempo. Agradezco mucho a cada una de las personas que estuvieron presentes en este programa. Recuerden que pueden seguirme en mi página de Facebook. Aparezco como psicólogo Gregorio de Jesús Camacho. Ahí tenemos programas para citas presenciales y en línea. Recuerde también que todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde transmitimos a través de Ultimatum MX en Facebook. Búsquenos en todas nuestras redes sociales, escúchenos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Les agradezco mucho haber estado en esta tarde conmigo. Nos vemos la siguiente semana. Chao.